En esta parte número 106 de Puertas Dimensionales vamos a encarar ya la parte final sobre las hermanas Fox. Desde luego vamos a mostrar algo que no hemos podido captar en ningún otro escrito de los que habíamos estado mostrando, pero vamos a ver cosas que van a dejarnos, creo que con bastante sorpresa. Y desde luego esto tened presente, va a ser lo último que vamos a tratar de ellas directamente sobre su historia, pero después vamos a hacer algo más. Tendrá que ver con ellas, pero de ahí vamos a ir pasando a un ámbito para destapar todo lo que Satanás ha hecho, hace y hará hasta el fin en esta cuestión. Vamos a empezar. Pues vamos a empezar con un escrito que aparece en un magazine de Smithsonian. Sí, ya sabéis, la famosa institución con museos y mucha información arqueológica. Pues bien, los tan considerados Smithsonian. Resulta que también desde allí han escrito un artículo que es del año 2012 y que habla precisamente sobre las hermanas Fox y la cuestión del espiritismo. Mirad cómo empieza. Aquí tenéis la fotografía de las tres hermanas, las hermanas Fox de izquierda a derecha, Lea, Kate y Maggie, de Espíritus Radicales. Y mirad todo lo que nos va a contar, porque veremos que en un principio parece que vaya diciendo lo que ya sabíamos, pero después vais a ver qué datos se empiezan a mostrar. Uno de los grandes movimientos religiosos del siglo XIX comenzó en el dormitorio de dos chicas jóvenes que vivían en una casa de campo en Hydesville, Nueva York. Quedaos con esto, era una casa de campo, y luego vamos a verla. Un día de finales de marzo de 1848, Margaret Maggie Fox, de 14 años, y Kate, su hermana de 11, asaltaron a un vecino ansiosas por compartir un fenómeno extraño y aterrador. Todas las noches, cerca de la hora de acostarse, dijeron, escuchaban una serie de golpes en las paredes y los muebles, golpes que parecían manifestarse con una inteligencia peculiar y de otro mundo. La vecina, escéptica, vino a ver por sí misma, uniéndose a las niñas en la pequeña habitación que compartían con sus padres. Mientras Maggie y Kate se acurrucaban juntas en su cama, su madre, Margaret, comenzó la demostración. Ahora cuenta 5, ordenó, y la habitación se estremeció con el sonido de 5 golpes fuertes. Cuenta 15, ordenó, y la misteriosa presencia obedeció. A continuación le pidió que le dijera la edad del vecino. Siguieron 33 golpes distintos. Interesante que fueran 33 precisamente, qué coincidencia. Si eres un espíritu herido, continuó, manifiéstalo con 3 golpes. Y lo hizo. Margaret Fox no pareció considerar la fecha, 31 de marzo, la víspera de los inocentes y la posibilidad de que sus hijas no estuvieran asustadas por una presencia invisible, sino por el éxito esperado de su broma. La familia Fox abandonó la casa y envió a Maggie y Kate a vivir con su hermana mayor, Lea Fox Fish, en Rochester. La historia podría haber muerto allí si no fuera por el hecho de que Rochester era un semillero de reforma y actividad religiosa. Estad atentos. La misma vecindad, la región de Finger Lakes, del estado de Nueva York, dio a luz tanto al mormonismo como al millerismo, el precursor del adventismo del séptimo día. Fijaos qué zona tan concreta, donde verdaderamente se movió un ámbito religioso muy potente en la misma época. Mormonismo, adventismo, espiritismo. Fijaos que si solo nos quedamos con esto, qué fácil podemos caer en esa trampa de decir, ¡buah, todo es lo mismo! Todo viene de cuestión diabólica. Sí, el diablo no es tonto. El diablo es astuto y sabe que mezclando lo bueno con todo lo malo puede colar todo en el mismo saco. Y ya veréis por qué os digo esto. Y lo veremos a partir de las próximas conferencias de un modo muy especial. Los líderes comunitarios, Isaac y Amy Post, estaban intrigados por la historia de las hermanas Fox y por el rumor subsiguiente de que el espíritu probablemente pertenecía a un vendedor ambulante que había sido asesinado en la granja 5 años antes. Un grupo de residentes de Rochester examinó el sótano de la casa de Fox, descubriendo mechones de cabello y lo que parecían ser fragmentos de huesos.
Los correos invitaron a las niñas a una reunión en su casa, ansiosas por ver si podían comunicarse con los espíritus de otro lugar. Supongo que fui con tanta incredulidad como Tomás sintió cuando le presentaron a Jesús después de que había ascendido. Escribió Isaac Post, pero se dejó llevar por golpes muy distintos bajo el suelo y varias respuestas aparentes. Se convenció aún más cuando Leah Fox también demostró ser una medium, comunicándose con la hija recientemente fallecida de los Post. Ya veis, medium total, ¿eh? Los Post alquilaron la sala más grande de Rochester y 400 personas vinieron a escuchar los misteriosos ruidos. Después, Amy Post acompañó a las hermanas a una cámara privada donde se desnudaron y fueron examinadas por un comité de escépticos que no encontraron evidencia de un engaño. Ya veis que hay cosas que ya vimos, pero donde se dan detalles adicionales. Aquí tenéis la casa de las hermanas Fox en Hydesville, Nueva York. Luego la vamos a ver un poco distinta, ya veréis. La idea de que uno podía comunicarse con los espíritus no era nueva. La Biblia contiene cientos de referencias a ángeles que administran al hombre, pero el movimiento conocido como espiritismo moderno surgió de varias filosofías y personajes revolucionarios distintos. Una vez más, recordad, espiritismo moderno. Y atención ahora a lo que vamos a ver, porque encontraremos que se hace mención de personas y hechos que ya hemos presentado en temas de puertas dimensionales de hace años. Mirad cómo todo sigue cuadrando. Las ideas y prácticas de Franz Antonin Mesmer, un curandero australiano del siglo XVIII, se había extendido a los Estados Unidos y en la década de 1840 mantenía al país esclavizado. Mesmer, ¿os suena su apellido? Mesmer propuso que todo en el universo, incluido el cuerpo humano, estaba gobernado por un fluido magnético que podía desequilibrarse y causar enfermedades. Al mover sus manos sobre el cuerpo de un paciente, indujo un estado hipnotizado, que le permitió manipular la fuerza magnética y restaurar la salud. Los hipnotizadores aficionados se convirtieron en una atracción popular en fiestas y salones, y algunos demostraron ser lo suficientemente hábiles como para atraer clientes que pagaban. Algunos que se despertaron de un trance hipnótico afirmaron haber experimentado visiones de espíritus de otra dimensión. Sí, la hipnosis. Algo que es posible hacer, pero que no es nada aconsejable en absoluto, porque no es algo proveniente de Dios. Fijaos que experimentaron algunos visiones de espíritus de otra dimensión. Mesmer, el mesmerismo. Recordad lo que presentamos sobre ello en Puertas Dimensionales. Pues ahora lo vemos en un contexto histórico, junto al tema del espiritismo moderno de las hermanas Fox. Al mismo tiempo, las ideas de Emanuel Swedenborg, un filósofo y místico sueco del siglo XVIII, también aumentaron en popularidad. Swedenborg describió una vida futura que constaba de 3 cielos, 3 infiernos y un destino intermedio, el mundo de los espíritus, donde todos iban inmediatamente después de morir, y que era más o menos similar a lo que estaban acostumbrados en la tierra. El amor propio conducía a uno hacia los diversos grados del infierno, el amor a los demás lo elevó a los cielos. El Señor no arroja a nadie al infierno, escribió, sino que los que están allí se han arrojado deliberadamente a Él y se han mantenido allí. Afirmó haber visto y hablado con espíritus en todos los aviones. Bueno, vaya cosas que se están mostrando. Unas filosofadas que, desde luego, tenían muchísimo de espiritismo. 75 años después, el vidente estadounidense del siglo XIX, Andrew Jackson Davis, quien sería conocido como el Juan el Bautista del espiritualismo moderno, combinó estas dos ideologías afirmando que el espíritu de Swedenborg le habló durante una serie de trances hipnóticos. Davis registró el contenido de estos mensajes y en 1847 los publicó en un voluminoso tomo titulado Los principios de la naturaleza, sus revelaciones divinas y una voz a la humanidad. Vaya título, ¿eh? Es una verdad, afirmó, prediciendo el surgimiento del espiritismo,
que los espíritus comulgan entre sí mientras uno está en el cuerpo y el otro en las esferas superiores. Todo el mundo saludará con deleite el comienzo de esa era, cuando se abran los interiores de los hombres y se establezca la comunicación espiritual. Davis creía que su predicción se materializó un año después, el mismo día en que las hermanas Fox canalizaron espíritus por primera vez en su dormitorio. A la luz del día de esta mañana, confió a su diario, una respiración cálida pasó por mi rostro y escuché una voz tierna y fuerte que decía: hermano, la buena obra ha comenzado. He aquí, ha nacido una demostración viva. Bueno, pues esto, si verdaderamente alguien le dijo esta frase, desde luego no era un ser angelical celestial, sino un ángel celestial caído de lleno. Sí, ha nacido una demostración viva. Vaya con todo el tema. Fijaos que no todo empezó con las hermanas Fox. De allí vino la máxima popularidad y el estrellato a todo esto, a la fama, sí. Pero antes ya se había empezado a hacer toda una gestación de ese proceso, que ya veis cómo llegó a culminar. Sí, parece ser que, aunque al diablo algunas cosas le pudieron tomar por sorpresa de lo que hiciera Dios, parece ser que ella sabía que por esos alrededores el Señor iba a hacer algo especial. Algo que tenía que ver para llevar la contraria directamente a todo lo que Él iba a hacer. Y que como era necesario, ya viéndose la cuestión por profecía bíblica de un año que concluía algo muy concreto, la profecía de los 2300 días en 1844, algo tenía que hacer Él para que lo que el Señor fuera a potenciar resultara mermado, y de qué modo. Y estad atentos, porque lo que iremos viendo a partir de esta conferencia hacia las siguientes es también lo que Satanás llegó a hacer para evitar que lo que surgía como movimiento de Dios terminara también, ya desde sus inicios, siendo traspuesto por este tipo de cuestiones de espiritismo que también se adentraron en el pueblo de Dios. Y eso lo iremos viendo, ya veréis qué sorpresas nos vamos a llevar. Porque a veces pensamos que son cosas del pasado y ya está, pero recordad, lo del pasado va entrando también en el presente y vendrá en el futuro, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Y el pueblo de Dios va a ser minado como lo fue antaño, y solo los fieles permanecieron, y así volverá a ser. Hemos de aprender las lecciones, porque todo esto no queda registrado porque sí. Bien, aquí tenéis a Andrew Jackson Davis. Y ahora vamos a ver algo más. Al enterarse del incidente de Rochester, Davis invitó a las hermanas Fox a su casa en la ciudad de Nueva York para que fueran testigos de sus capacidades medianas por sí mismo. Unirse a su causa con las manifestaciones fantasmales de las hermanas elevó su estatura de oscuro profeta a líder reconocido de un movimiento de masas, uno que atraía a un número cada vez mayor de estadounidenses inclinados a rechazar la sombría doctrina calvinista de la predestinación y abrazar el optimismo reformista de la mitad del siglo XIX. A diferencia de sus contemporáneos cristianos, los estadounidenses que adoptaron el espiritismo creían que tenían algo que ver con su propia salvación, y la comunicación directa con los que habían fallecido ofrecía una idea del destino final de sus propias almas. Qué interesante ver cómo en ese momento, en esa época, las iglesias cristianas estaban yendo de capa caída, totalmente hacia abajo. Y eso llegó a causar que muchas personas cristianas abrazaran el espiritismo moderno. Y precisamente en ese ámbito es cuando el Señor tuvo que actuar de lleno. Y fue cuando levantó a un pueblo, el movimiento millerita, que terminó de un modo principal haciendo la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Hubo ramificaciones, por supuesto. Pero, una vez más, en esa época se estaba decidiendo mucho
de lo que pasaría en el mundo, no solo en ese entonces, para que la verdad de Dios triunfara, sino en lo que acontecería después hasta nuestros días y un poco más allá, hasta el fin. Maggie, Kate y Leah Fox se embarcaron en una gira profesional para difundir los espíritus y reservaron una suite, como corresponde, en Barnum's Hotel, en la esquina de Broadway y Maiden Lane, un establecimiento propiedad de un primo del famoso showman. Un editorial del Scientific American se mofó de su llegada y llamó a las niñas las golpeadoras espirituales de Rochester. Llevaron a cabo sus sesiones en el salón del hotel, invitando hasta 30 asistentes a reunirse alrededor de una mesa grande en el horario de 10 de la mañana, 5 de la tarde y 8 también de la tarde, o ya casi de la noche, teniendo una reunión privada ocasional en el medio. La entrada costaba $1 y entre los visitantes figuraban miembros destacados de la sociedad de Nueva York. Horace Greeley, el iconoclasta e influyente editor del New York Tribune, James Fenimore Cooper, el editor y poeta William Cullen Bryant y el abolicionista William Lloyd Garrison, que presenció una sesión en la que los espíritus rapearon, dice, al compás de una canción popular y deletrearon un mensaje: el espiritismo obrará milagros en la causa de la reforma. Bueno, yo no sé la traducción exacta de cuando hablan siempre de rapear, porque claro, ahora rapear nos lleva a ese concepto de música más o menos de esta época, en que se habla del rap, ¿no? Bueno, no sé si al final también es una consecución de esto mismo, no tengo ni idea, pero ya sabéis que es curioso cómo se ha detectado que precisamente este tipo de canciones raperas incitan bastante a agresividad, ¿eh? Bueno, en fin, sigamos con esto. Mirad esta frase porque es interesante, ¿eh? El mensaje que deletrearon es: el espiritismo obrará milagros en la causa de la reforma. Qué interesante, ¿eh? Leah se quedó en Nueva York entreteniendo a las personas que llamaban en una sala de sesiones espiritistas, mientras Kate y Maggie llevaron el espectáculo a otras ciudades, entre ellas Cleveland, Cincinnati, Columbus, San Luis, Washington, D.C. y Filadelfia, donde un visitante, el explorador Elisha Kane, sucumbió a los encantos de Maggie, incluso cuando la consideró un fraude, aunque no pudo probar cómo se hacían los sonidos. Después de todo un mes de prueba no pude sacar nada de ellos, confesó. Por eso son un gran misterio. Cortejó a Maggie 13 años menor que él y la animó a renunciar a su vida de triste monotonía y sospecha de engaño. Ella consintió, se retiró para asistir a la escuela a instancias y gastos de Kane y se casó con él poco antes de su prematura muerte en 1857. Para honrar su memoria, se convirtió al catolicismo, como Kane. Un presbiteriano siempre había alentado. Parecía pensar que la ornamentada iconografía de la fe y el sentido de misterio la atraían. En duelo, ella comenzó a beber en exceso y juró cumplir su promesa a Kane de abandonar por completo y para siempre el espiritismo. Fijaos lo que llega a decir, ¿eh? ¿Qué le podía atraer? La iconografía de la fe y el sentido del misterio. Dentro de la Iglesia Católica, ¿eh? Fijaos. Es un paralelismo con la cuestión también mística espiritista, ¿eh? Mientras tanto, Kate se casó con un espiritualista devoto y continuó desarrollando sus poderes medianos, traduciendo mensajes espirituales de maneras asombrosas y sin precedentes, comunicando dos mensajes simultáneamente, escribiendo uno mientras hablaba el otro, transcripción de mensajes en escritura inversa, utilizando tarjetas en blanco en las que las palabras parecían aparecer espontáneamente. Casi nada, ¿eh? Durante las sesiones con un rico banquero, Charles Livermore, ella convocó tanto a la difunta esposa del hombre como al fantasma de Benjamin Franklin, quien anunció su identidad escribiendo su nombre en una tarjeta. Fijaos cómo esta fase de espiritismo ya iba cada vez a más, ¿eh? Diversificándose. Su negocio floreció durante y después de la Guerra Civil, ya que un número cada vez mayor de afligidos encontró consuelo en el espiritismo. Y este dato es muy curioso, porque siempre suele acontecer esto. Cuando hay grandes guerras, ¿qué sucede? Que las personas van a consultar médiums, espiritismo,
porque han quedado tocadas al perder a sus seres queridos en esas luchas, en esas guerras. Y os lo digo porque sé que mi propia abuela pasó por esto también, y ella se movió mucho en el ámbito del espiritismo, hasta el punto que quería llevar a mi madre cuando su hermano murió en la guerra. Sí, ya sabéis, hubo aquí la guerra civil, pero hubo después la Segunda Guerra Mundial, y un hermano de mi madre fue enviado a la División Azul. Sí, se presentó como voluntario porque unos amigos le influyeron para hacerlo, luego lo dejaron a él solo para que fuera y ya se vio obligado a ir. Imaginaos las cosas de juventud, cómo se puede calentar la cabeza a alguien para que haga un disparate absoluto. Y se fue a Rusia y ya no se supo nada más de él. Solo recibió una carta mi abuela, mi otra abuela, por parte de madre, en la cual había muerto, como siempre decían, sin sufrir. Pero murió, un chico joven. Se llamaba Mariano, por cierto. Y resulta que mi otra abuela, la madre de mi padre, la quiso llevar a una sesión de espiritismo para que contactara con su hermano muerto. Mi madre nunca más se acercó para nada a eso porque no quiso saber nada de la cuestión. Pero mi abuela, por parte de padre, se movía mucho en el ámbito del espiritismo. Y bueno, y podría contaros cosas, experiencias al respecto, que ahora ya no viene al caso, pero para que veáis cómo realmente después de guerras, de conflictos, la gente que pierde a sus seres queridos muchas veces no solo se dirige a una iglesia, no, se dirigen a médiums, porque quieren una solución a esa cortadura de ligamen tan dura, tan potente, prácticamente de un día para otro. Bueno, pues, por desgracia, se sigue actuando así. Sigamos viendo algo más. La prominente espiritualista Emma Hardinge escribió que la guerra agregó 2 millones de nuevos creyentes al movimiento. ¿Os dais cuenta? Y en la década de 1880 se estimaba que había 8 millones de espiritistas en los Estados Unidos y Europa. Estos nuevos practicantes, seducidos por la extravagancia de la Edad Dorada, milagros esperados, como la convocatoria de apariciones en toda regla de Kate en cada sesión. Fue agotador tanto para el movimiento como para la propia Kate y ella también empezó a beber. Fijaos cómo, además, al ponerse en toda esta cuestión, como todas las otras hermanas, etcétera, arrastradas a la bebida. Su vida hecha añicos. Y el diablo utilizándolas tanto como podía. El 21 de octubre de 1888, el New York World publicó una entrevista con Maggie Fox en previsión de su aparición esa noche en la Academia de Música de Nueva York, donde denunciaría públicamente el espiritismo. Le pagaron $1.500 por la exclusiva. En esos años esto era una fortuna tremenda, ¿eh? Sin embargo, su principal motivación fue la ira contra su hermana Lea y otros espiritistas destacados que habían reprendido públicamente a Kate por beber y la habían acusado de no poder cuidar de sus 2 hijos pequeños. Kate planeaba estar entre la audiencia cuando Maggie pronunció su discurso prestando su apoyo tácito. Ya veis, aquí se da una explicación que hasta ahora no habíamos visto. El por qué hizo lo que hizo como en esa forma de retractarse. $1.500 por la exclusiva. Y además parecía que estaba molesta por esas acusaciones públicas que hacían. Mi hermana Katy y yo éramos niños muy pequeños cuando comenzó este horrible engaño, dijo Maggie. Por la noche, cuando nos íbamos a la cama, solíamos atar una manzana a una cuerda y mover la cuerda hacia arriba y hacia abajo, haciendo que la manzana golpeara el suelo, o la dejábamos caer al suelo haciendo un ruido extraño cada tiempo que rebotaría. Eso es lo que dicen que hacían como trucos. Las hermanas pasaron de dejar caer manzanas a manipular los nudillos, las articulaciones y los dedos de los pies para hacer sonidos de golpes. Mucha gente cuando escucha el golpe se imagina de inmediato que los espíritus los están tocando, explicó.
es una ilusión muy común. Algunas personas muy ricas vinieron a verme hace algunos años cuando vivía en la calle 42 y les hice algunos rapeos, dice aquí. Hice que el espíritu golpeara la silla y una de las mujeres gritó: «Siento que el espíritu me golpea en el hombro». Ofreció una demostración, se quitó el zapato y colocó el pie derecho sobre un taburete de madera. La sala quedó en silencio y fue recompensada con una serie de pequeños golpes cortos. Allí estaba una viuda de rostro afilado y vestida de negro, informó el New York Herald, trabajándose el dedo gordo del pie y declarando solemnemente que de esta manera creó la emoción que ha llevado a tantas personas al suicidio o la locura. Qué fuerte, ¿eh? O sea, esta cuestión de espiritismo, aunque aquí en esos momentos ella decía que era todo un fraude, se reconoce que había llevado a muchas personas al suicidio y a la locura. Sí, porque el diablo cuando entra en la vida de alguien y los domina, sí, ya os podéis imaginar lo que puede llegar a pasar, ya lo veis. Y sigue diciendo, en un momento fue ridículo, al siguiente fue extraño. Maggie insistió en que su hermana Lea sabía que los golpes eran falsos todo el tiempo y explotó con avidez a sus hermanas menores. Antes de salir del escenario, agradeció a Dios por haber podido exponer el espiritismo. La prensa dominante calificó el incidente de un golpe mortal para el movimiento y los espiritistas rápidamente tomaron partido. Poco después de la confesión de Maggie, el espíritu de Samuel B. Britton, ex editor del Spiritual Telegraph, apareció durante una sesión para ofrecer una opinión comprensiva. Aunque Maggie era una médium auténtica, reconoció, la banda de espíritus que asistió durante la primera parte de su carrera había sido usurpada por otras inteligencias invisibles que no son escrupulosas en su trato con la humanidad. ¿Entendéis lo que quiere decir esto? Que los primeros espíritus que se mostraron, bueno, eran así tranquilitos. Pero los otros, si tenían que hacer algo contra la humanidad, lo hacían y se quedaban tan anchos. Más peligrosos estos espíritus, o sea, estos demonios. Otros espiritistas, vivos, acusaron de que el cambio de opinión de Maggie fue totalmente mercenario. Como no había logrado ganarse la vida como medium, buscó beneficiarse convirtiéndose en una de las críticas más feroces del espiritismo. Ya veis, por un lado se le da dinero, por el otro se niega que esto fuera así, por el otro hay acusaciones hacia un lado y el otro. Cualquiera sea su motivo, Maggie se retractó de su confesión un año después, insistiendo en que sus guías espirituales le habían suplicado que lo hiciera. Su cambio provocó más disgusto por parte de los espiritistas devotos, muchos de los cuales no la reconocieron en un debate posterior en el Manhattan Liberal Club. Allí, bajo el seudónimo de señora Spencer, Maggie reveló varios trucos de la profesión, incluida la forma en que los médiums escribían mensajes en pizarras en blanco usando los dientes o los pies. Nunca se reconcilió con su hermana Lea, que murió en 1890. Kate murió 2 años después mientras bebía. Maggie falleció 8 meses después, en marzo de 1893. Ese año los espiritistas formaron la Asociación Nacional Espiritualista, que hoy se conoce como Asociación Nacional Espiritualista de Iglesias. Qué interesante, ¿eh? Pasa de ser espiritismo tal cual a espiritismo de iglesias. Y aquí tenéis una ilustración, la mesa de la sesión de espíritus radicales. Bueno, la forma de espiritismo tan conocida y que mucha gente ha visto en películas también, ¿no? Bien, pues démonos cuenta cómo llega un momento aquí en que parece que no se termina de determinar si esto era verdaderamente todo un fraude, si no era un fraude. Se destapa alguna cosa, que había habido dinero por en medio y tantas cosas más que habéis visto. ¿Todo fue así? ¿Un fraude absoluto? Hemos visto que ella se llegó a retractar. Y claro, al retractarse, hasta los espiritistas, aparte de algún apoyo que recibió, otros ya no se quisieron fiar de ella. Bien, ¿por qué se retractó después? Aquí nos dice que esos guías espirituales le habían suplicado que lo hiciera. Qué cosas, ¿no? Bien, vamos a ver más. En 1904, unos escolares que jugaban en la casa de la infancia de las hermanas en Hydesville, conocida localmente como la Casa Fantasma,
descubrieron la mayor parte de un esqueleto entre la tierra y las paredes de cedro desmoronadas. Se consultó a un médico, quien calculó que los huesos tenían unos 50 años, dando crédito a la historia de las hermanas sobre los mensajes espirituales de un vendedor ambulante asesinado. Pero no todo el mundo estaba convencido. El New York Times informó que los huesos habían creado un revuelo graciosamente desproporcionado con respecto a cualquier significado necesario del descubrimiento, y sugirió que las hermanas simplemente habían sido lo suficientemente inteligentes como para explotar un misterio local. Incluso si los huesos fueran los del vendedor ambulante asesinado, el Times concluyó, aún quedará esa terrible confesión sobre el chasquido de las articulaciones que reduce todo el caso a una farsa. Fijaos, gente que no quería creer que esto fuera verdad. ¿Y qué argumentaban, de hecho? Pues ese chasquido de articulaciones, como mucho. Pero ya vimos también, y en otros escritos que he hallado, hablaba que hicieron todo esto, cuando les hicieron pruebas, les pusieron cojines bajo los pies y ya nada de esto se podía hacer como fraude, ya no sonaba nada así. Bueno, la cuestión es que unos lo vieron muy claro, que era una cuestión de espiritismo y lo abrazaron, otros vieron muy claro que era una cuestión de espiritismo y lo denunciaron porque ellos aún se consideraban cristianos. Otros eran cristianos, abrazaron el espiritismo y lo metieron en sus propias creencias. Otros montaron ya todo el tema de espiritismo de un modo exacerbado. Y otros quisieron seguir pensando y buscando excusas para decir que esto era un fraude, una farsa. 5 años más tarde, otro médico examinó el esqueleto y determinó que estaba formado por solo unas pocas costillas con partes y extremos de huesos, y entre ellas una sobreabundancia de algunas y una deficiencia de otras. Entre ellos también había algunos huesos de pollo. También informó un rumor de que un hombre que vivía cerca de la casa fantasma había plantado los huesos como una broma, o puesto los huesos allí, pero estaba demasiado avergonzado para confesarlo. Fijaos cómo, sí, hubo un esqueleto, creyeron que era del buhonero, ¿recordáis? El vendedor ambulante. Luego otro médico examina, dice que esto no es así. ¿Qué hubo realmente de verdad en esto? En fin, ya es difícil de saber. Pero hemos visto en otros escritos cómo ese espíritu que después se manifestó reconoció que era el cadáver que estaba allí, en ese lugar. Algunos dirán, no, es que todo esto es un fraude absoluto y se acaba aquí toda la cuestión. Pero lo interesante es que a partir de esos momentos el espiritismo fue creciendo como nunca. Ya habéis visto los datos y cómo sigue creciendo en la actualidad y no parará. Y no parará. Y lo peor es que además todo esto, aunque no lo parezca, y ya lo hemos visto a lo largo de tantos temas, también las creencias que se dicen cristianas aceptan el espiritismo, en definitiva, porque creen en la inmortalidad del alma, igual que los espiritistas. Aquí tenéis todas las fuentes de este artículo. Son libros y desde luego el articulista ha tenido que leerse mucha cuestión al respecto para poder hacer este escrito. Pero nosotros no vamos a conformarnos ya solo con esto. Mirad. Aquí tenéis la propiedad de las hermanas Fox en Hydesville, en el Parque Memorial Newark, en Nueva York. Esta no era la casa, lo que veis aquí no era la casa de las hermanas Fox. Esto es el memorial, es lo que se ha construido donde estaba la casa de las hermanas Fox. Mirad esto. Este bonito parque, escondido en una carretera rural en Newark, es mucho más de lo que parece a primera vista. Hay hermosos jardines, bancos y una pasarela de ladrillos para pasear. Sin embargo, lo más destacado de este parque reside dentro del edificio, en los terrenos. Sí, dentro de este edificio. Dentro de este edificio de aspecto inofensivo se encuentra lo que queda de la casa de las hermanas Fox y el lugar de nacimiento del espiritismo. Las hermanas Fox, fueron 3 niñas que estuvieron en el centro de la creación del movimiento del espiritualismo moderno. Leah, Maggie y Katy Fox vivían en la casa, cuyos cimientos están en el edificio, en los terrenos del parque, que ya tenía fama de estar encantada. Qué interesante, ¿eh? O sea, ya antes esta casa tenía fama de estar encantada.
En marzo de 1848, la familia comenzó a escuchar ruidos inexplicables y golpes. También vieron muebles en movimiento. Las dos hermanas Fox, Kate y Maggie, comenzaron a interactuar con el espíritu que, según decían, estaba rondando su hogar. Lo apodaron señor Splitfoot, aunque el fantasma finalmente se identificó como Charles B. Rosna, un vendedor ambulante que había sido asesinado y enterrado en el sótano. Curiosamente, supuestamente se descubrió un cuerpo enterrado en una de las paredes de la casa, aunque nunca se encontró rastro de un Charles B. Rosna. Y ahí quedaba la cuestión. Mirad, estos son los cimientos de la casa. Lo que dicen que ya era especial, para decirlo de un modo suave. Y sobre esto se hizo la casa de madera de las hermanas Fox. Lo que queda ahora ya no hay nada de la casa de madera, hay los cimientos donde fue hallado todo lo que ya habéis visto. Fijaos bien en las fotografías, porque denota que hay estancias distintas, como un pasillo largo. Pero también esto es curioso, se ve aquí como un pasillo muy largo, sin que haya nada a ningún lado para poder acceder. ¿Qué sería? No lo sé, no lo sé. Pero sigamos viendo más. Aquí tenéis el lugar de nacimiento del espiritismo y hay esta placa puesta allí, bueno, placa es como un pequeño tótem de piedra, donde se muestra el lugar del espiritismo moderno, donde nació con las hermanas Fox en este hogar. Pero al final dice algo también muy interesante en inglés. Vamos a verlo, después traducido al español. Los que ya sabéis inglés, enseguida estáis viendo lo que dice. Primero, leamos esto. No pasó mucho tiempo después de que las niñas comenzaran a comunicarse con el espíritu que se difundió la noticia de su logro y la gente comenzó a acudir en masa a su casa para ver a las hermanas comunicarse con el otro lado. Rápidamente su fama comenzó a crecer y se vieron sometidos a mucho escrutinio por parte de los no creyentes. Incluso cuando las dos hermanas menores, Kate y Maggie, se separaron, cuando una de las hermanas se fue a vivir con su hermana mayor, Leah, en Rochester, continuaron pudiendo comunicarse con el mundo espiritual. Esto fue una gran decepción para sus críticos, que asumieron que la separación terminaría con la farsa fantasmal de las hermanas. Esto solo sirvió para reforzar el movimiento espiritualista en ciernes. Incluso cuando Maggie le dijo a la prensa en 1888 que su comunicación con los muertos era realmente un engaño, el movimiento ya había generado tantos seguidores que su confesión no parecía importar. Mucha gente simplemente creyó que ella afirmó que era un engaño para recibir dinero para ayudarla a salir de una pesada deuda financiera. Recordad esos $1.500, ¿eh? Años más tarde se retractó de su declaración. Bueno, vimos que no fue años, sino un año, nos decía en otro artículo. Aquí tenéis una placa conmemorativa que también pusieron sobre el moderno espiritualismo, pero fijaos, lo que hay precisamente también abajo en el suelo, toda la parte inferior de la fotografía que tenéis aquí, veis que hay escrito en unas tablillas que parecen de barro cocido, distintos nombres que tienen que ver con lugares donde es el espiritismo la base. Sean instituciones o sean también memorándums en ofrenda o recordatorio a las hermanas Fox, pero de distintos lugares de Estados Unidos. Y aquí, si os fijáis, podéis ver algunos de ellos, incluso en Milwaukee. Bien, en Nueva York. En algún lugar pone Church, iglesia, o Memorial Church. Imaginaos qué cosas, ¿eh? Sí, sí, es que llega un punto en que el espiritismo se identifica también como iglesias. Y dicho esto, mirad aún, aquí tenéis una réplica de lo que era la casa, esta imagen que veis a la izquierda en pequeño, es como una miniatura de la casa. Aquí tenéis más al respecto, más fotografías. Fijaos bien, es lo que os decía, este pasillo cerrado, donde no tiene acceso ni por un lado ni por el otro. ¿Para qué serviría? Vaya usted a saber. Aquí tenéis el parque, precioso, muy bien cuidado. Parque conmemorativo en Hydesville.
Como mencioné anteriormente, este es un parque realmente bonito. No es grande, pero es un buen lugar para sentarse y relajarse y sumergirse en la belleza que te rodea. El parque está claramente muy bien mantenido. Es el que escribe este artículo. Yo no sé si es para relajarse mucho sabiendo lo que hay allí, ¿no? Pero bueno. Y atención a esto. El lugar de nacimiento del espiritismo. Mirad bien las imágenes y lo que pone al lado. Este monumento dedicado al lugar de nacimiento del espiritismo se encuentra en Rochester, Nueva York. Inscripción de piedra. El hogar de las hermanas Fox en Hydesville, Nueva York. El lugar de nacimiento del espiritismo moderno, 31 de marzo de 1848. La placa pone, erigido el 4 de diciembre de 1927 por los espiritistas del mundo en conmemoración del advenimiento del espiritismo moderno en Hydesville, Nueva York, el 31 de marzo de 1848, y en homenaje a la mediumnidad, la roca de hierro que el espiritualismo demostrable permanece para siempre. Y la frase que os decía es esta, no hay muerte, no hay muertos. Por tanto, quiere decir inmortalidad del alma. Esta es la creencia del espiritismo. Y es la creencia incluso de los que se suelen llamar cristianos, que han caído en el mismo engaño mezclando el espiritismo con el cristianismo. Y así prácticamente todas las creencias cristianas de este mundo, todas las iglesias, casi. Pero no sé si os estáis dando cuenta de un detalle a la izquierda. Lo que vemos en ese recuadro, ¿veis lo que hay en medio de un círculo? Es una ilustración de la casa de las hermanas Fox, debajo hay la placa, pero esto, si os fijáis en la izquierda totalmente de la imagen que tenéis delante, está puesto ¿dónde? En la parte inferior, ¿de qué? De este obelisco. Porque esto no es un pequeño monolito indicador de algo, sino que es totalmente un obelisco. El espiritismo moderno, ese movimiento espiritista a nivel mundial, en 1927, no solo hizo esta plaquita diciendo que no hay muertos, no hay muerte, sino que además levantó todo un pedazo de obelisco enorme. Y esto sí que es un obelisco. Una vez más nos damos cuenta cómo hay una conjunción entre lo que creen esta gente, espiritismo, con los monumentos masónicos, que no son pequeños monolitos, sino que son obeliscos altos, altos. ¿Vamos a saber diferenciar ya una cosa de otra? Porque claro, ya sabéis lo que tuve que presentar, esos dos temas de la tumba de Ellen White, porque muchos la acusaban de masónica por tener ese pequeño monolito que nada tenía que ver con los obeliscos que había en ese mismo cementerio, muchísimo más altos. Nada que ver. Pero la gente que sigue encerrada y no quiere ver la verdad, seguirá diciendo las tonterías que les valga la pena decir para no aceptar que son cosas distintas. Y evidentemente Satanás sabe jugar muy bien sus bazas. Y toda esta gente que no quiere aceptar la verdad va a caer de cabezas también en el espiritismo. Y ahora se podrán hacer los chulitos que quieran, pero van a caer de lleno en el gran engaño, porque habrán despreciado la verdad que se les ha manifestado claramente y han rechazado. Con esto que unimos, pues ya veis, espiritismo y masonería, sociedades secretas, y, cómo no, cultos antiguos babilónicos, que además no solo se quedaron en plan babilónico, sino también se esparcieron en otras partes del mundo, en otras culturas religiosas. Recordad cómo en los textos bíblicos también aparece que había el culto a esto, y Dios ya decía que nada de esto debía hacerse, porque era cuestión de Baales, cuestión que para nada era de Dios, por tanto, cuestión satánica. Y eso lo ha seguido manteniendo la masonería.
y lo ha seguido manteniendo también, mira por dónde, el espiritismo. Y aún tantos creen que se puede ser cristiano y masón y no pasa nada, y especialmente en Estados Unidos. Pues sí pasa, señores, porque esas creencias son comunes en ambos grupos. Espiritismo, culto a los muertos, comunicación con los muertos, creer en la inmortalidad del alma, por tanto, en aceptar que Satanás tiene razón. Y señores, o somos auténticos cristianos en la sana doctrina, o vamos a caer en el gran engaño. No hay otra, no hay más. Decía que al principio de esta conferencia que habría sorpresa, sí. Para mí fue una auténtica sorpresa encontrar esto, porque desconocía que los espiritistas modernos también utilizaran de un modo descarado, sin decir que son masones ni sociedades secretas, utilizaran la misma simbología, el obelisco. Bien, pues esto no va a terminar aquí. Aquí sí que termina lo de hablar de las hermanas Fox, por todos los medios que he podido encontrar más claros, más clarificadores también. Pero ahora vamos a ver en la próxima conferencia algo que alguien escribió al respecto de todo este movimiento de las hermanas Fox. Alguien que tiene que ver con lo que he citado hoy y vais a ver qué escritos. Porque todo lo que os he mostrado antes es para conduciros directamente a la lectura de unos escritos que no pueden obviar ningún ser humano en este mundo, porque es necesario conocer todo ello, porque lo que se nos viene encima no nos lo podemos ni imaginar. Y estamos plenamente en la verdad o vamos a caer de cuatro patas. Y el tiempo se acaba y todo se nos avecina. Recordad, sí, el tiempo se acaba y no son bromas, pero Satanás antes va a hacer unos movimientos como nunca. Pero por eso va a ser necesario que primero conozcamos algo de historia de lo que pasó alrededor más o menos de esas épocas que hemos estado mostrando ahora, de las hermanas Fox. Y después iremos avanzando y de qué modo. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.